¿Quieres aprender a hacer diseños orgánicos y divertidos en 3D? Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo crear este posavasos con forma de tomate cortado, listo para imprimir en 3D. Si tienes una impresora 3D y quieres crear formas orgánicas, quédate hasta el final porque verás todo el proceso en detalle y podrás adaptar el diseño a tu estilo. Vamos a Shaper 3D y empezamos. Vamos a preparar el boceto. Elige el plano superior, como si fuese una hoja de papel vista desde arriba. Cuando le das, te asegurarás de ver claramente los ejes X e Y en la pantalla. Ahora vamos a dibujar el perímetro de nuestro posavasos. Activamos la herramienta círculo o le damos a la tecla C del teclado. Dibujamos un círculo de diámetro de 10 centímetros, que en nuestro caso serían 100 milímetros porque trabajamos en milímetros, y este será el límite máximo del posavasos. Pulsa escape para salir del comando activo una vez creado el círculo. Marca este círculo como de construcción porque solo será el perímetro guía, no la forma final. Ahora vamos a crear la forma del tomate. Vamos a dibujar las cavidades internas. Activamos la herramienta de Spline o la tecla I del teclado para crear líneas curvas. Dentro del círculo de construcción dibujaremos varias formas curvas que simulen las entrañas o segmentos del tomate cortado. Piensa en pequeñas cavidades o tajos. Pueden ser óvalos, círculos deformados o formas orgánicas irregulares. Cuando termines una spline, pulsa escape para salir del comando antes de empezar la siguiente. Ahora lo que tenemos que hacer es unir estas piezas. Usamos la misma herramienta Spline para cerrar los huecos abiertos entre estas formas y crear una única silueta continua. Une las diferentes piezas entre sí, creando puntos de unión suaves entre segmento y otro. Acércate con zoom y corrige cualquier pico o esquina demasiado dura, moviendo los puntos y las tangentes para que las curvas sean suaves. Ahora vamos a unificar la forma orgánica. Tenemos que revisar todas las splines y asegurarnos de que la forma general del tomatito sea uniforme y tenga sentido visual. Si ves zonas muy rectas o bruscas, vuelve a editarlas con la spline curvando y ajustando puntos. Hay que limpiar las líneas sobrantes. Recortamos o eliminamos las líneas que sobran para quedarnos solamente con el contorno cerrado que queremos extruir. Ahora tienes que hacer que la silueta final se vea orgánica, divertida y bien cerrada, sin huecos ni solapes extraños. Vamos a elegir la zona de extrusión. Seleccionamos la zona interior que corresponde al posavasos, es decir, la forma cerrada que acabamos de crear. Aseguramos que no existan errores en las curvas, por ejemplo, líneas que no se cierren porque impedirán la extrusión. Aplicamos la extrusión. Usamos la herramienta de extrusión o le damos a la tecla E del teclado y extruimos nuestra superficie 5 milímetros de altura, la mitad de 1 centímetro. Si Shaper da error, revisamos los puntos conflictivos y corregimos las curvas hasta que nos deje extruir sin problemas. Vamos a huecar la pieza. Para ahorrar material al imprimir, seleccionamos la opción de vaciado o el comando H. Aplicamos un vaciado de 4 milímetros de forma que la pieza quede hueca por dentro, manteniendo una superficie exterior sólida para apoyar el vaso. Ahora solo nos falta prepararlo para la impresión. Con la forma ya extruida, redondeada y ahuecada, tu posavasos está listo para exportarse e imprimirse en 3D. Puedes ajustar detalles finales de las curvas si quieres que se parezca más a un tomate concreto o darle un estilo diferente.